Empecemos con el módulo uno, la potencia, memoria, o la facultad memoria, o el poder memoria. La memoria, como tú bien lo sabes, es una facultad que nos conecta con la experiencia pasada. Todo lo que hemos vivido, allí está. Lo que sucede que nadie te ha enseñado a hurgar, a investigar, que es la suma de datos que tienes colocados, conectados en tu memoria. Esta, esta memoria, estas facultades del alma, son generadores de energía para el bienestar personal. Te voy a platicar algo de mi aprendizaje. ¿Cómo aprendí? Evocando lo que había vivido y eso lo convertí en conocimientos. En mi camino del uso de mi facultad de la memoria empezó en 1968. Allí aprendí el concepto de la mnemotecnia, pero fue una técnica para que todo lo que iba a empezar yo a conocer lo fuera memorizando. ¿Cómo hacer para que mi memoria retuviera a través de sonidos, a través de imágenes, a través de frases, retener en mi memoria lo que iba yo aprendiendo? Desafortunadamente en esa época no me enseñaron cómo rastrear hechos, eventos, sucesos, personas, palabras de toda mi vida. Pero después lo fui aprendiendo y es lo que voy a compartir con ustedes si usted quiere aprender. En el 78, no, en el 70, volví a repetir, pero ya más avanzado, para tener la capacidad de aprender rápidamente 30 o 40 nombres y apellidos completos de mis participantes y les enseñaba cómo se hacía eso. Pero me sucedió algo extraordinario 10 años después. En 1980 fui a visitar a mis hermanos y a mi familia, a mi papá y a mi mamá en Matamoros, Tamaulipas. Y mi hermano mayor, que descansa en paz, me presentó a un empresario de Brownsville, Texas. Este empresario era dueño de una imprenta en aquellos ayeres. Y cuando platiqué con él, me llamó muchísimo la atención que en su librero no había libros, solamente había diarios por fecha y por años, bien acomodados. Tenía más de 20 años por ahí. Y le pregunté que qué era eso. Y me dijo, mira, yo todo lo que hago aquí en esta planta o en este lugar donde trabajo y donde he trabajado, tengo la costumbre de anotar día por día cuáles son los eventos o los sucesos especiales de ese día, cómo solucionamos un problema, cómo aprendimos a corregir otros y hechos sobresalientes. Y esto lo he hecho toda la vida y ojalá tú tengas y te hagas a esa práctica. Y créanme que sí lo hice y lo sigo haciendo todavía. Yo todos los días que estoy aquí en mi escritorio tengo mi cuaderno abierto y anoto los principales sucesos o mis compromisos o los acuerdos que haya tenido yo con alguna persona o inclusive conmigo mismo. Y yo desde esa época empecé a hacer lo mismo. Después, en 1995, fortalecí esa práctica, esa experiencia. Y ya empecé a utilizar yo mi computadora de antaño. Ya empezaba yo a utilizarlo. Y fue cuando en el 96 un compadre mío me enseñó a manejar lo que era un equivalente al Excel.
Y ya él me dijo, mira, tu memoria la vas a utilizar con esta hoja de cálculo porque tú manejas muy bien la información. Entonces aprendí a utilizar yo todos mis compromisos con una hoja de cálculo. Y desde entonces he diseñado más de 120 herramientas o 180 o 200 porque he diseñado herramientas específicas para necesidades de mis clientes a quienes brindo mentorías. Recuerdo que hace 22 años, pues yo disfruté intensamente la cultura del conocimiento, que había sido una tendencia en aquellos ayeres para ir avanzando en el mundo empresarial. Tuve yo la fortuna de asimilar muy bien el concepto, presentarlo a algunas gerentes, y afortunadamente nadie me hizo caso. Dice, no, aquí no queremos conocimiento, aquí es el trabajo día a día y se acabó. Bueno, pues que les vaya muy bien. Ahora ya estoy de vuelta creando este modelo MEB y sobre todo un método Razona y otro método también para manejar las emociones, para manejar todos los conceptos necesarios, porque me he dado cuenta que las personas, por más capacidad intelectual que tengan, su capacidad emocional es baja. ¿Por qué? Porque no tienen un método para entender a las emociones y entender sus reacciones o culpar a los demás de tantos corajes que hacen. Hasta aquí llego con esta información, ya platicaré qué es lo que estoy haciendo actualmente por si ustedes quieren hacerlo. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.